Aviso brevemente. Todos los derechos a sus respectivos autores, yo solo ando subiendo cosas que me parecen chidas, si al autor no le es de agrado me avisa y lo bajo. Gracias y disfruten. El sistema solar. Cerca de Neptuno. Una gigantesca nave se deslizó silenciosamente junto al gigante gaseoso más grande del sistema estelar. En su casco lucía el emblema violeta dentado de los Decepticons. Se trataba del transporte pesado lanzado desde la Ciudadela de Hierro, que llevaba a bordo 3 equipos de ataque especializados. Dentro de la bodega, mientras la nave penetraba el sistema interno, Squarp dirigió una mirada significativa a su escuadrón de buscadores, los Skirliners. Sin usar sus comunicaciones para evitar ser detectado por las otras subfacciones, les hizo una señal para que lo siguieran. Uno a uno, los otros 4 buscadores buscaron excusas para abandonar la bahía principal y se reunieron en una cámara privada y protegida. Una vez que la puerta se cerró con un silbido, Squarp examinó a su equipo. Actualización. He establecido contacto con Lord Starscream. Actualmente no puede regresar a la superficie del planeta, pero ha emitido nuestras órdenes permanentes. Squarp había sido fundamental para conseguir que este equipo se uniera al grupo. Siguiendo las instrucciones remotas de Starscream desde la nave de los caídos, había convencido a Shockwave de que los buscadores eran esenciales para la vanguardia terrestre. ¿Cuáles son las órdenes?, preguntó a Cid Storm, un especialista cuyos cañones Hyperion de doble cañón podían sintetizar lluvia corrosiva localizada de alta concentración. Antiguo miembro de los Rainmakers, había prometido sus rotores a Starscream después de que su unidad original fuera diezmada por los Autobots. Al llegar, debemos entrar en estado de letargo y esperar el regreso del maestro. Además, debemos vigilar a las demás unidades, especialmente a los aduladores de Soundwave. Cualquier noticia sobre el estado de los restos del Lord Megatron debe ser comunicada a Starscream de inmediato. Los buscadores asintieron. Conocían la ambición de su líder. No eran simples soldados, sino la herramienta personal de Starscream. Una cosa más, añadió Squarp. Hay un Decepticon en la superficie llamado Skignaw. Al igual que yo, es un guerrero de clase élite y uno de los hombres de confianza de Starscream. El maestro nos advirtió que no nos enfrascáramos en conflictos innecesarios con él. ¿Skignaw? Nunca he oído hablar de él, murmuró Sunstorm. Sunstorm era un clon de Starscream vestido de oro, creado por Shockwave y alimentado por un prototipo de reactor de fusión estelar que le permitía disparar láseres solares de alta intensidad. No tengo detalles, admitió Squarp. El maestro fue breve. Pero recuerden, Megatron fue asesinado por los seres biológicos locales, los humanos. No los subestimen, y no olviden que Prime y sus Autobots siguen atrincherados allí. Cuando los X regresaron a la bodega, la tensión era palpable. Los Combaticons y los Constructicons estaban reunidos en sus respectivos círculos, tramando algo. Onslaught, el líder de los Combaticons, observó el regreso de Squarp con una mirada sospechosa en sus ópticas. Percibió el aroma de un juego de sombras. Prepárense, Squarp. Estamos entrando en el pozo gravitatorio del planeta. Entendido, respondió Squarp con naturalidad. ¿Se han finalizado las coordenadas de aterrizaje? Soundwave eligió el sitio, gruñó Onslaught, mientras su enorme cuerpo se movía al ajustar la inclinación de la nave. Un barranco oculto. ¿Tienes algún problema con eso? En absoluto. El maestro de espías siempre elige el mejor terreno. La nave de transporte aceleró, y su casco comenzó a brillar por la fricción de la termósfera mientras se precipitaba hacia el pálido punto azul. Cañón de conas. Base Decepticon. Skignaw acababa de salir del laboratorio de Scalpel con sus nuevos chips de información de alta gama cuando se topó con un dúo inesperado. ¿Frenesí? Skignaw miró al pequeño infiltrado, luego al silencioso y taciturno Barricade que estaba detrás de él. Los dos eran tan inseparables como en los archivos. Desde el desastre de la presa Over, Frenzy había estado reconstruyendo su estructura, y esta era la primera vez que Skignaw lo veía completamente funcional. Skignaw. Grandes cosas están sucediendo. Enormes. Gorjeó Frenzy, mientras sus 4 ópticas giraban. ¿Qué es? Preguntó Skignaw. La caballería está aquí, respondió Barricade con voz ronca y seria. Skignaw no necesitaba más explicaciones. Una enorme sombra comenzó a ocultar el sol sobre el cañón. Levantó la vista y vio una nave de transporte aún más grande que la que Sentinel Prime había estrellado en la luna. Era un titán de los cielos, que descendía lentamente hacia la grieta oculta. La pequeña guarnición de la base se reunió en el fondo del cañón.
Al frente del grupo de bienvenida se encontraba Aerosmith, con sus 8 ojos rojo oscuro fijos en la nave que descendía. En este período de anarquía, el poder dictaba la jerarquía, y como comandante, era la depredadora suprema de la base. La enorme rampa del transporte se estrelló contra la tierra y los refuerzos salieron en marcha. Los guerreros que llegaban escudriñaron la multitud. La mayoría se mostró confundida por la presencia de una mujer de clase comandante a la que no reconocían, pero los 3 capitanes de clase élite, Skyward, Onslaught y Longaul, se pusieron rígidos. Señorita Aerosmith. ¿Has regresado al redil? Preguntó Skyward, guiando a sus buscadores hacia adelante. Técnicamente, Aerosmith era una exiliada. Para reincorporarse, necesitaba la bendición de un líder. Pero con Megatron muerto, se encontraba en una zona política ambigua. Si decidía imponer su autoridad por la fuerza bruta, pocos podrían detenerla. Que Skyward, siseó Aerosmith, con una elegancia letal y ondulante en su andar. ¿Acaso Starscream no está aquí para esconderse detrás de él? Quizás debería deshacerme de ti ahora que el rey está ausente. La rivalidad era ancestral. Aerosmith y Starscream se habían enfrentado a muerte por el rango de comandante aéreo hacía ya mucho tiempo. Skyward rió nerviosamente, retrocediendo. Sigues tan encantadora como siempre, mi señora. Skignaw observaba la interacción con una mirada fría y calculadora. 10 guerreros de alto rango y 3 élites acababan de aterrizar. El equilibrio de poder en la Tierra había cambiado de la noche a la mañana. El mundo está a punto de volverse muy ruidoso, pensó Skignaw. Me pregunto si Nest siquiera sabe que la tormenta ha estallado. Uno más de 30 capítulos disponibles y actualizaciones diarias. @patreon.com/agenduilig comentario 4 comentarios votar. Quedan 2. Chapter 92. Chapter 92. The Northern Reaches. Debido a la presencia de Aerosmith, el duro enfrentamiento que Skignaw esperaba entre la vieja guardia y los nuevos refuerzos nunca se materializó. Los 14 Decepticons recién llegados se comportaron sorprendentemente bien, mostrando un nivel de disciplina que casi hizo que Skignaw se sintiera como en un campamento Autobot. Entre los 3 escuadrones, Onslaught y sus Combaticons eran los perros más leales de Megatron. Los Constructicons estaban bajo el mando de Shockwave. Y solo los 5 Seekers liderados por Skyward eran subordinados directos de Starscream. La jerarquía Decepticon suele ser simple. La fuerza impone la razón. Pero existen excepciones. Cuando 2 guerreros de rango similar se encuentran, la autoridad viene determinada por sus roles específicos. Por ejemplo, el estatus de Starscream como comandante aéreo implicaba que incluso un poderoso como Shockwave no podía fácilmente tomar el mando de los Seekers sin la autorización de Megatron. Tras finalizar el traslado de la base a Barricade, Skignaw se preparó para marcharse, pero fue interceptado por Scalpel y Aerosmith. Skignaw. Aerosmith y yo abandonamos este planeta por un ciclo. Hemos venido a despedirnos de ti. La voz de Scalpel resonó con un tono inusualmente definitivo. ¿Te vas? Skignaw se sorprendió, mirando a la fría y distante comandante. Buen viaje, Lord Scalpel. No indagó. Los había visto reparando la nave exploradora en forma de V antes y supuso que tenían asuntos que atender en otro lugar. Mientras no le involucrara, mantuvo sus sensores a raya. Uno rojo, uno negro, reflexionó Skignaw, no es de extrañar que ella y Starscream no se lleven bien. Son una contradicción visual. La nave de color bronce rojizo, adornada con el emblema de la araña violeta, se elevó silenciosamente hacia la atmósfera, acompañada brevemente por un interceptor Foxhound plateado. Con la llegada de 14 Decepticons de alto rango, Skignaw ya no quería quedarse en la base de Konas Canyon. Estaba demasiado llena y era muy probable que atrajera atención no deseada. Por suerte, tenía planes de contingencia. Anteriormente, había enviado a Brawl y a T-19 a establecer bases secundarias. Brawl le había notificado recientemente que había completado 2 puestos de avanzada ocultos. A Skignaw no le importaba mucho el destino de los demás Decepticons, pero se negaba a dejarse influenciar por su falta de sutileza. Si esa enorme nave de transporte no fue avistada por los humanos o los Autobots al aterrizar, pensó Skignaw, entonces Nest es más incompetente de lo que creía. Sede de Nest. Diego García. La intuición de Skignaw era correcta. Nest llevaba semanas monitorizando el sector del cañón de Konas. Aunque Optimus Prime se negó a entregar el armamento cybertroniano, permitió que Ironide ayudara a los técnicos de Nest a modificar sensores electromagnéticos de largo alcance. Días atrás, habían identificado el cañón como un centro de operaciones Decepticon.
Sin embargo, se había formado una división táctica dentro del centro de mando, exacerbada por el recién nombrado director Lawrence. El terreno es un páramo, argumentó el coronel Lennox, señalando el mapa plateado de Nevada. Podemos autorizar un ataque masivo con misiles de crucero de largo alcance y bombarderos pesados. Destruimos el cañón y luego Nest se encarga de eliminar a los supervivientes. No, Lennox, interrumpió Lawrence con voz untuosa y autoritaria. No lo apruebo. A pesar de que Lennox era el comandante en el terreno, el respaldo político de Lawrence le permitió interferir en las operaciones activas en el teatro de operaciones. Deberíamos dejar que los Autobots tomen la delantera, continuó Lawrence, golpeando la mesa. Son a quienes los Decepticons quieren. Si provocamos a estos monstruos nosotros mismos, podrían tomar represalias contra nuestras ciudades. Dejemos que los alienígenas se desangren entre sí. Mantenemos la paz manteniéndonos al margen. Fue una estrategia clásica de sentarse a observar cómo se pelean los tigres. Lawrence había logrado convencer a la cúpula militar con el temor a represalias urbanas. Lennox, superado en número por los burócratas, se vio obligado a aceptar el plan de compromiso. En el hangar, el equipo de ataque Autobot ya se estaba preparando. Bumblebee había regresado de su misión con Sam, ansioso por luchar. ¿Cuándo salimos, Will?, preguntó el explorador con voz alegre. Lennox reprimió su frustración. De inmediato. Pero el plan ha cambiado. Ustedes son la punta de lanza. Nosotros les brindaremos apoyo desde la retaguardia. ¿Nos parece bien?, gritaron los gemelos, Skips y Mudflap, ya transformados en su modo combinado de camión de helados, haciendo trompos en el asfalto. Es hora de mostrarles a esos delincuentes cómo son los verdaderos guerreros. Mientras los enormes C-17 Globemaster comenzaban su ascenso hacia Nevada, un dron de vigilancia de gran altitud ya sobrevolaba el cañón de Conas. Las tierras del norte, Alaska. Skignaw llegó al estado fronterizo en menos de una hora. Alaska era el escondite perfecto. Aislado, escasamente poblado y con características geológicas únicas. Descendió hacia una tundra helada donde Brawl lo esperaba con un pequeño grupo de secuaces. Skignaw. Onslaught se ha puesto en contacto conmigo. Los Combaticons se están reuniendo. Tengo que regresar a la fuerza principal, declaró Brawl sin rodeos. Como miembro de los Combaticons, Brawl fue fundamental para la formación de Bruticus. Soundwave se había dado cuenta de que, frente a Optimus Prime, los soldados rasos comunes no eran más que carne de cañón. Necesitaba el poder bruto de un Gestalt. Entendido, asintió Skignaw. Brawl no era su subordinado, y su partida significaba un testigo menos de los asuntos privados de Skignaw. Observó cómo el tanque Abrams modificado se alejaba rugiendo antes de volverse hacia el T-19. Muéstrame la base. El T-19 y los drones de bajo nivel habían hecho el trabajo pesado. Los dos puestos de avanzada, uno en la tundra y otro bajo una remota aldea abandonada, eran funcionales pero primitivos. En comparación con los pasillos de alta tecnología de la base de Starscream, este lugar era una serie de madrigueras reforzadas. Muchos túneles eran simplemente permafrost y tierra excavados, sin siquiera un revestimiento básico de hormigón. Es duro, observó Skignaw, mientras sus ópticas escudriñaban los túneles oscuros y fríos. Pero hay silencio. Y ahora mismo, el silencio es lo único que nos mantendrá con vida. Más de 30 capítulos disponibles y actualizaciones diarias. @patreon.com/agenduilir comentario 3 comentarios votar. Quedan 2. Chapter 93. Chapter 93. De pretender una las instalaciones de los nuevos puestos avanzados del norte eran lo suficientemente funcionales para las necesidades actuales de Skignaw. Dado que estas bases eran simplemente refugios transitorios, no se preocupaba demasiado por las ásperas paredes de permafrost. Tras una minuciosa inspección, Skignaw despidió a los 5 refuerzos de clase media, dejando solo a los 4 drones originales liderados por E-13, los que lo habían seguido desde el principio. Se les encomendó el mantenimiento de la base y la seguridad básica del perímetro. Existía una diferencia fundamental en la confianza entre sus leales originales y los soldados rasos recién llegados. Un designó el emplazamiento de la tundra como base 1 y el emplazamiento del pueblo como base 2. Al entrar en el laboratorio de la base 1, Skignaw exportó los datos que había extraído de la nave abandonada de Sentinel Prime. Con la llegada masiva de Decepticons a la Tierra, Soundwave no había emitido nuevas directivas, otorgando así a todos un período de libre movimiento.
Skignaw sabía que no debía asomar la cabeza mientras Optimus Prime y Nest estaban en alerta máxima. Decidió aprovechar la oportunidad para analizar los archivos robados. Oculto entre los complejos archivos cybertronianos había un proyecto experimental que llamó su atención. Proyecto Pretender. Impostor, murmuró Skignaw, mientras sus procesadores zumbaban. Eso me suena familiar. Abrió los registros experimentales. Una fusión especializada de tácticas de espionaje y mimetismo biométrico. La capacidad de camuflaje permite, de repente, se dio cuenta de algo. Un pretender era la máxima evolución de una unidad de sigilo. Consistía en una carcasa biomimética de alta precisión y un núcleo cybertroniano en miniatura. La carcasa podía encogerse para adaptarse perfectamente a una forma de vida objetivo, simulando la temperatura corporal, los latidos del corazón e incluso los pulsos. Algunas carcasas incluso estaban equipadas con armamento interno y nanoregeneración. La unidad central controlaba la coraza mediante un enlace neuronal. Incluso si la piel exterior humana se hacía pedazos, el Transformer que había en su interior permanecía intacto. Skignaw pensó en Alice, la Decepticon que más tarde se infiltraría en la Universidad de Sam. Era evidente que Soundwave ya poseía esta tecnología. Sin embargo, el proceso de fabricación era agotador y los recursos necesarios eran astronómicos, lo que explicaba su extrema escasez. «Qué lástima», suspiró Skignaw, sacudiendo la cabeza. «La coraza requiere una frecuencia de chispa específica. No puedo simplemente meter mi núcleo de clase élite en un traje de tamaño humano. Si hubiera podido convertirse en un pretender, se habría mimetizado con la sociedad humana, observando cómo los Autobots y los Decepticons se desangraban mutuamente desde la seguridad de un apartamento en un rascacielos. A continuación, se centró en los elementos más importantes: la tecnología del puente espacial y los pilares de control. Estas eran sus cartas de salvación. Si alguna vez se veía acorralado por un oponente de clase líder, un puente localizado era su única esperanza de supervivencia. El tiempo se volvió borroso mientras Skignaw estudiaba. Sin embargo, su paz se vio interrumpida por el repentino regreso de Brawl. El buque formador de tanques llegó con aspecto maltrecho y trajo noticias impactantes. La base de Conas Canyon había desaparecido. Borrada por completo del mapa. 3 Nest y los Autobots atacaron mientras los 3 escuadrones Decepticon estaban en pleno desembarco. La enorme cantidad de Decepticons sembró el pánico entre los humanos, lo que provocó una escalada de violencia extrema. Frente a la fuerza combinada de Ironide, Bumblebee y Optimus Prime, los Decepticons fueron aniquilados. Optimus decapitó a Longhaul antes de que pudiera siquiera dar la señal para una combinación. Scorpions Laug se vieron obligados a iniciar una retirada de emergencia tras sufrir graves daños por los cañones pesados de Ironide. La lista de bajas era abrumadora. Los Combaticons habían perdido a Swingle, los Ekers a Jetfire, el clon, y a Thundercracker. Y los Constructicons, el equipo de ingeniería especializado, habían sido aniquilados por completo. T-19 y la guarnición de clones de la base quedaron reducidos a chatarra. Un Skignaw lamentó la muerte de sus antiguos subordinados durante apenas 2 segundos antes de que una incongruencia lógica lo asaltara. Si los Constructicons ya no existen, ¿cómo es posible que Devastator aparezca en el futuro? Apartó ese pensamiento y miró a Brawl. ¿Dónde están Onslaught y Squarp ahora? Brawl parecía sombrío. Onslaught se llevó a los supervivientes y secuestró una nave de carga. Se dirigen a otro continente. Squarp se llevó a sus Ekers restantes y huyó a la órbita alta. ¿Continentes diferentes? ¿El espacio exterior? Skignaw sintió una extraña ironía. En toda Norteamérica, probablemente era el único Decepticon de clase élite que quedaba en tierra. ¿Y Barricade? Preguntó Skignaw. La máscara de Brawl se retorció de furia. Cobarde. Onslaught dijo que Barricade huyó antes de que el primer Autobot siquiera traspasara el perímetro. Si no hubiera abandonado la línea, los comandantes no habrían recibido tantos golpes. Un Skignaw reprimió una sonrisa burlona. Típico de Barricade. Quédate aquí por ahora, Brawl. Estás a salvo en el norte. Mientras Skignaw hacía de científico, su compañero Carl estaba ocupado interpretando al director ejecutivo. En un centro de investigación subterráneo en Miami, un anciano ingeniero jefe llamado Hobson sostenía un dispositivo que no se parecía a ningún otro en el mercado. Miró a Carl con asombro. Carl ya no era aquel adolescente desaliñado de la planta química. Vestía un traje gris oscuro a medida y un reloj de lujo. Tenía toda la pinta de ser un magnate tecnológico revolucionario.
Señor Carl, esto es increíble, exclamó Hobson. Sus notas técnicas lo cambiaron todo. Sin ellas, seguiríamos lidiando con el retardo táctil resistivo. Esto es una revolución. Carl sonrió cortésmente, disimulando que no entendía ni una sola palabra de la jerga técnica. No necesitaba ser un genio, solo necesitaba los datos que Skignau le había dado. El dispositivo era un teléfono con pantalla táctil. En 2007, en un mundo de mensajes de texto T9 y teclados BlackBerry, fue todo un acontecimiento. Pongan en marcha la campaña de marketing, ordenó Carl. Quiero que Aura Materials y Carl Manufacturing aparezcan en todas las vallas publicitarias del país. El dinero no es problema. En un mes, los anuncios estaban por todas partes. Un teléfono sin botones. Una pantalla que se podía deslizar con el dedo. El mundo empezó a revolucionarse, sin saber que la tecnología que llevaban en sus bolsillos era una versión simplificada del legado cybertroniano. Más de 30 capítulos disponibles y actualizaciones diarias. @patreon.com/agenduilir comentario 2 comentarios votar. Quedan 2. Chapter 94. Chapter 94. Alice 2, 9 de enero, Año Nuevo. Centro de Convenciones de Miami. Lo anuncio oficialmente. Hobson estaba de pie en el podio, con un elegante teléfono con pantalla táctil en una mano y un micrófono en la otra. Su rostro reflejaba triunfo. Este revolucionario producto, que integra funciones de teléfono, reproductor de música y comunicador móvil por Internet, ya está oficialmente a la venta. Aplausos atronadores. En la primera fila, Carl se unió a la ovación con una sonrisa segura y ensayada. No había subido a hablar, no porque no quisiera ser el centro de atención, sino porque en realidad no comprendía las complejas comparaciones de datos ni las especificaciones técnicas. Era más seguro dejar que Hobson, el rostro de la ingeniería, se encargara de la presentación. El lanzamiento fue un éxito rotundo. Tras un breve período de observación del mercado, la demanda se disparó. El teléfono con pantalla táctil se convirtió en un fenómeno de la noche a la mañana, convirtiendo a Carl Manufacturing en la marca más comentada del país. Cuando terminaron las vacaciones de invierno, Carl había regresado a la vida universitaria, pero ya no era solo un estudiante. Era una celebridad. Conduciendo un superdeportivo de $2 millones por los senderos sombreados del campus, luciendo gafas de sol de aviador de diseñador, se había adaptado por completo a su nueva vida. En solo 6 meses, se había transformado de un adolescente desgarbado en un magnate de la tecnología. Sin embargo, el ascenso meteórico de Carl no solo había atraído la atención de los fans y los periodistas, sino también la de los tiburones. Este es el expediente del joven director ejecutivo de Carl Manufacturing. Léalo y luego dígame cómo respondemos. En una lujosa sala de juntas, un grupo de hombres con trajes a medida permanecían sentados en silencio. Eran los directivos de Motorola, el gigante indiscutible de la industria de la telefonía móvil. Habían intuido el éxito de Motorola en cuanto el teléfono con pantalla táctil se popularizó. HMPH. Un chico con suerte, se burló un director tras leer el informe. Con 20 años, probablemente no se da cuenta de lo profundo que es realmente este océano, añadió otro con un gesto de desdén. Al frente de la mesa, Watrick, el presidente y director ejecutivo, se inclinó hacia adelante. Muy bien, escuchemos sugerencias. Hay que contratar a su ingeniero jefe, Hobson. Duplicarle el sueldo, triplicarlo si es necesario. Sin él, el departamento de I+D de Carl Manufacturing quedará paralizado en un mes. ¿Y las patentes? La tecnología está registrada a nombre de la empresa. No podemos crear un competidor sin una licencia. Watrick esbozó una sonrisa fría y depredadora. ¿Acaso has olvidado cómo Motorola ha lidiado con sus rivales durante casi 100 años? No competimos con los disruptores. Los consumimos. Adquisición. Era la táctica más antigua del capitalismo. Las ventas de Motorola se habían reducido a la mitad en un solo mes. Watrick no quería innovar, quería apropiarse de la innovación. Conversaciones similares se estaban dando en salas de juntas de todo el mundo. Pronto, equipos de negociación profesionales invadieron las oficinas de Carl Manufacturing. Al principio, Carl los ignoró. Tenía la tecnología de Skignau. ¿Por qué iba a vender su imperio? Pero a los tiburones no les gustó que les dijeran no. De repente, el teléfono con pantalla táctil se vio envuelto en una oleada de críticas negativas. Filtraciones de privacidad. Riesgos de radiación.
Un video viral mostraba a un hombre que afirmaba que las ondas de energía del teléfono le habían alterado físicamente el color de la piel de la noche a la mañana. Dentro de la empresa, investigadores clave comenzaron a renunciar por motivos personales. Hombres extraños empezaron a merodear por el vestíbulo. Una tarde, Carl entró en su despacho y encontró una bala de francotirador calibre 50, pesada y solitaria, de pie sobre su escritorio. La punta apuntaba directamente a su silla. Al darse cuenta de que ya no se trataba de una disputa comercial, sino de una amenaza a su vida, Carl metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de hierro, el transmisor de emergencia que Skignau le había dado. Base 1, Alaska. Skignau acababa de terminar de calibrar una carcasa Pretender cuando sonó la señal de socorro. Entonces, resumió Skignau tras escuchar la frenética explicación de Carl a través de la pantalla encriptada, quieren tu empresa. Dijiste que no. Ahora te dejan balas en el escritorio. Carl se veía demacrado en la pantalla, con los ojos inyectados en sangre y el pelo revuelto. Señor Skignau, estas son corporaciones antiguas y poderosas. Tienen a los senadores comprados. No puedo enfrentarme a ellas solo, viejo. ¿Poderoso? Skignau sintió un destello de ironía mecánica. ¿Acaso cree que un siglo de historia humana se compara con 4 millones de años de guerra Decepticon? Lo entiendo. Me encargaré de estas complicaciones por usted. Señor Skignau, Carl vaciló, desesperado por obtener una garantía. Tranquilízate. En 3 días conocerás a la persona que te envío para que te ayude. Cuando la pantalla se apagó, Skignau miró el prototipo experimental que tenía sobre su mesa de trabajo. Menos mal que terminé esta carcasa hoy. La Pretender Shell era una obra maestra de la ingeniería biomimética. Esta unidad en particular estaba equipada con armas subdérmicas internas, un arma de fuego oculta de pequeño calibre y una hoja de aleación de alta frecuencia. Para un humano, sería un fantasma. Para un asesino, una pesadilla. Skignau tenía previsto usar al Pretender para infiltrarse en el gobierno estadounidense y espiar a Nest, pero Carl era su principal fuente de minerales de tierras raras. Si Carl caía, la producción de los 4 cuerpos de alta gama se paralizaría. Comprobó el núcleo de memoria del Decepticon en miniatura que había activado para evitar la carcasa. La había programado con una vasta base de datos sobre psicología humana, derecho corporativo y tácticas de asesinato. Tu nombre es Alice, ordenó Skignau. La óptica de la máquina parpadeó con un flujo constante de datos antes de que la piel biomimética terminara de tejerse sobre el metal. En pocos segundos, una hermosa joven apareció en el laboratorio. Sí, amo, respondió Alicia, con una voz que imitaba a la perfección un suave tono humano. Más de 30 capítulos disponibles y actualizaciones diarias. @patreon.com/agenduilig comentario 4 comentarios votar. Quedan 2. Chapter 95. Chapter 95. Un Pretentious Business Warfare 1 Maestro, ¿cuáles son mis órdenes? Una vez completada la carga de datos, Alice miró a Skignau, con los ojos brillando de absoluta sumisión. Póntelo, ordenó Skignau, señalando el dispositivo experimental. Sí, amo. Tras una compleja serie de clics y zumbidos mecánicos, nació el primer Pretender de esta era. Sin su camuflaje activado, Alice parecía un robot esquelético y demacrado, una estructura de puntales y fibra óptica sin tratar. Escanea ese conejo e imítalo, ordenó Skignau, señalando una jaula en la esquina del laboratorio. Clac clac clac, las placas biomiméticas se movieron como fichas de dominó cayendo. En segundos, el esqueleto metálico fue reemplazado por una criatura idéntica en tamaño, textura del pelaje e incluso en el movimiento de la nariz al original biológico. El conejo dio 2 saltos y levantó la vista. Maestro, transformación completada. Skignau asintió, visiblemente impresionado. Ver la tecnología en persona le recordó claramente por qué se temía a los primes. Esto era más que un simple cambio de estrategia. Era una reorganización molecular total. Pantera negra. Gritó Skignau. El dron mecánico irrumpió en la habitación, sus ojos carmesí escudriñando al conejo con curiosidad depredadora. Vayan, les dijo Skignau. Black Panther les informará sobre el viaje. Esta misión está bajo su mando conjunto. Contáctenme solo si se encuentran con alguna variable que no puedan calcular. Sí, amo. Pantera negra se agachó y la coneja Alicia saltó sobre su lomo. Skignau los vio desaparecer en los túneles de transporte. No tenía intención de presentarse en Miami. Un Decepticon de clase élite era un elemento disuasorio nuclear. No se usa una bomba nuclear para matar una mosca.
Un dron de clase media y un pretender eran más que suficientes para un grupo de humanos codiciosos. Miami. 3 días después. Carl estaba solo frente a la sede de su empresa. Ignoró los saludos de sus empleados y despidió a su secretaria favorita con un gesto seco. Miró su reloj por 10ª vez. Finalmente, una mujer alta y llamativa, vestida con un elegante traje de negocios, se le acercó. Era deslumbrante. Melena dorada ondulada, labios carmesí y una presencia que irradiaba una confianza letal. «Hola, señorita», preguntó Carl con cautela. «¿Es usted la Alice que me contactó anoche?» «Soy Alice. Mi amo me envió para resolver sus complicaciones». Su voz era suave, pero carecía de calidez humana. A Carl no le importaba. Simplemente se sentía aliviado de que la caballería pareciera una supermodelo en lugar de una máquina de guerra de 3 pisos. «Estupendo. Por favor, pase». Carl la condujo al interior del edificio, su habitual arrogancia hacia sus subordinados completamente reemplazada por una servilidad aduladora. La estancia de Alice fue breve. Hizo algunas preguntas frías y objetivas sobre las empresas que tenían en la mira a Carl Manufacturing e ignoró las frenéticas sugerencias de Carl sobre cómo negociar. No estaba allí para hablar de negocios. El arte de la estrategia del camión de tierra. La guerra empresarial más eficaz no es una guerra de precios ni una campaña de relaciones públicas, sino la aplicación repentina de masa y velocidad. Esa noche, Watrick, el director ejecutivo de Motorola, estaba de muy buen humor. Se dirigía a un hotel de lujo para negociar un contrato publicitario con una celebridad para el nuevo teléfono de botones de su compañía. Estaba a mitad de una llamada cuando su coche entró en una intersección tranquila. Broom, un camión de construcción pesado, cargado hasta los topes de grava y arena, ignoró el semáforo en rojo. Chocó contra el sedán de Watrick a 96 km/h. El coche dio varias vueltas de campana antes de que el depósito de combustible, que se había roto, se incendiara en una espectacular bola de fuego. El camión no se detuvo. Simplemente dobló la esquina y desapareció en la noche. La noticia del trágico accidente de Watrick paralizó a Motorola. Pero aquello fue solo el principio. Durante la semana siguiente, todos los ejecutivos que habían dado su visto bueno a la adquisición hostil de Carl Manufacturing, todos los periodistas que habían inventado historias sobre la supuesta radiación y todos los testigos que afirmaban que el teléfono los había vuelto negros, sufrieron una serie de muertes inexplicables. Algunas fueron robos que salieron mal, otras, extraños accidentes domésticos. Finalmente, Carl fue llevado a declarar por la policía. Al fin y al cabo, sus rivales caían como moscas. Pero en Florida, el dinero manda. Carl contrató a un equipo de abogados de ensueño, de esos que cobran el salario de un año por hora. En menos de 24 horas, salió de la comisaría ileso. La crisis había pasado, y Carl Manufacturing, ahora rebautizada como Aura Group, comenzó a expandirse a una velocidad vertiginosa. Siguiendo el consejo de Alice, la empresa dejó de actuar en solitario. Intercambiaron acciones por protección política, vinculando a diversos conglomerados humanos a su éxito. En el despacho de Carl, en la última planta, Alice dejó caer una lista escrita a mano sobre su escritorio. Carl. Esto es lo que el maestro requiere, dijo, con sus 8 ojos rojos ocultos, que prácticamente le quemaban la piel humana. Carl miró la lista y sintió un escalofrío. Alice, la mitad de estos productos químicos e isótopos de tierras raras están estrictamente controlados. Esto no es solo comprar metal. Esto es contrabando internacional. ¿Eso supone algún problema? Alicia se acercó, con una sonrisa hermosa pero una mirada fría como el vacío. Las exigencias del maestro no son negociables. Carl volvió a mirar la lista. Pensó en la bala de francotirador sobre su escritorio y en la bola de fuego que consumió a Watrick. Se dio cuenta de que, si bien disfrutaba del caviar y los superdeportivos, en realidad estaba montando un tigre. Yo, encontraré la manera, balbuceó Carl. Pero trasladar tanto material al punto de entrega designado en Canadá será difícil. ¿Podría el maestro encontrar una solución intermedia? Carl, la sonrisa de Alice se desvaneció. No olvides quién te creó. Entregarás los materiales en las coordenadas indicadas. A tiempo. Se giró y se dirigió hacia la puerta con una elegancia que heló la sangre de Carl. Una vez que se marchó, Carl se desplomó en su sofá de cuero, arrancándose la corbata. Cuando no tenía nada, era valiente. Ahora que lo tenía todo, le aterraba perderlo. La asociación ya no era un acuerdo comercial, sino una cuenta regresiva.
Gracias a la extensa red de contactos de Carl y a una generosa inversión de capital, todos los artículos de la lista de Skignaw se consiguieron con una eficiencia impecable. Como magnate tecnológico en ascenso, Carl tenía influencia sobre los poderosos. Mover enormes cantidades de isótopos raros y aleaciones controladas era difícil, pero no imposible para un hombre con una cuenta bancaria multimillonaria. Los materiales se almacenaron en un depósito remoto, lejos del horizonte de Miami. Carl no era tan ingenuo como para guardar contrabando en la sede de su empresa. Alice supervisó personalmente la logística, asegurándose de que los pesos y los niveles de pureza fueran exactos. Los trabajadores, sin saberlo, cargaron las pesadas cajas en camiones blindados, que luego emprendieron una ruta previamente autorizada para cruzar la frontera canadiense. Dentro del almacén, mientras el último camión se alejaba, Black Panther se materializó entre las sombras junto a Alice. Alicia, retumbó el clon, ¿por qué el amo se molesta con un humano? ¿Por qué no simplemente toma lo que necesitamos? Alice miró a la pantera. Su piel humana era suave, pero sus ojos contenían un destello de información ancestral. Los planes del maestro escapan a tu comprensión. No te atrevas a calcular sus intenciones. Simplemente estoy preocupado, dijo Black Panther, mostrando una hilera de dientes de aleación aserrados. Los humanos cambian de expresión más rápido de lo que nosotros cambiamos de marcha. Temo que este Carl comprometa el calendario. No lo hará, respondió Alice. Meses viviendo como humana le habían permitido dominar el arte de la observación biológica. ¿Crees que el maestro nos envió aquí solo para proteger su empresa? Si Carl flaquea, bueno, ya sabes lo que pasa. Un Black Panther asintió. Comprendía la ventaja que tenía. Vuelve a su lado, ordenó Alicia. Continúa la vigilancia en las sombras. Debo informar al maestro de que el último envío está en camino. El convoy llegó con éxito al estado fronterizo Alaska, entregando la carga en la aldea oculta sobre la base 2. Desde allí, los materiales fueron transportados a través de túneles subterráneos hasta el laboratorio de la base 1. Skignaw se encontraba frente a una montaña de minerales procesados y aleaciones refinadas de grado kibertroniano. Perfecto. Esto bastará. La eficiencia de la industria humana le había ahorrado meses de trabajo minero manual. Mientras Carl pasaba las noches en un estado de lujo y excesos, a Skignaw no le importaba. Mientras el caballo siguiera corriendo, él seguiría proporcionando el heno. Preparó sus herramientas. Había considerado recuperar los restos de los Decepticons caídos en el cañón de Conas, pero el ejército estadounidense ya se había llevado esos cuerpos a instalaciones secretas de investigación. Con los Autobots al acecho, una misión de recuperación era demasiado arriesgada. Construiría la suya propia. 2 semanas después. Laboratorio de la base 1. Por fin, está hecho. Un Skignaw observó 4 chasis distintos de alta gama. Medían casi 7 metros de altura, con su armadura sin pintar y en bruto, esperando la chispa de la vida. Extrajo el fragmento de la chispa suprema de su pecho, con los ojos brillando de expectación. Hizo una pausa. Tras un momento de reflexión, guardó el fragmento e hizo una señal a E-13 y a su trío original de drones. Los 4 Decepticons de clase media aparecieron pronto en el laboratorio, con sus servomotores internos vibrando de energía nerviosa. Habían sido leales desde el principio, aunque carecieran del poder bruto de las unidades de vanguardia. Maestro Skignaw, Zumbo E-13. Os ofrezco una opción, dijo Skignaw, con la voz resonando en la fría cámara. Una oportunidad para ascender. Para convertiros en guerreros de élite. Los drones se quedaron paralizados. Sus ópticas se abrieron de par en par, y una oleada de incredulidad recorrió sus procesadores. Para un soldado raso de clase media, una mejora a clase alta era un cuento de hadas. Sígueme. Skignaw los condujo hasta los 4 titanes silenciosos. Estos son vuestros nuevos cuerpos. Trasplantaré vuestros cristales de memoria a estos módulos. Despertaréis como la élite de esta facción. No dudaron. Estamos listos, maestro. El procedimiento fue delicado. Si bien Skignaw no era Scalpel, dominaba la teoría de la migración de cristales. Puso a los drones en estado de éxtasis y comenzó la delicada tarea de transferir sus seres, sus recuerdos y personalidades únicas, a los nuevos marcos. Sin embargo, no se limitó a trasladar los cristales. También conservó los nuevos chips de información que había programado con la lógica de Scalpel. Los drones mantendrían sus recuerdos, pero sus subrutinas principales ahora estarían programadas con una lealtad absoluta e inquebrantable hacia Skignaw.
Una vez colocados los cristales, sacó el fragmento de la chispa suprema. Broon, un pulso de energía azul bronceada recorrió el primer chasis. CH Chak. Los ojos del gigante brillaron con un rojo intenso y amenazador. Uno a uno, Skignau encendió las chispas de los 4. Los nuevos guerreros se pusieron de pie, sus cuerpos se alzaban imponentes sobre sus antiguos cuerpos. Bajaron la mirada hacia sus poderosas manos y luego hacia Skignau. Al unísono, se arrodillaron, y sus pesadas rodillas de metal crujieron contra el suelo del laboratorio. Lealtad eterna al señor Skignau. Skignau sonrió, guardando el fragmento. Tenía a su escuadrón. Tenía a sus 4 jinetes. Ya no sois meras etiquetas, declaró Skignau. Pondreos nombre. Los 4 se miraron entre sí, con sus nuevos procesadores en pleno funcionamiento. Yo soy Carnage, dijo el primero. Yo soy el hambre, añadió el segundo. Yo soy la peste, dijo el tercero. Soy catástrofe, terminó el cuarto. Skignau observó a sus nuevos lugartenientes. Los nombres eran sombríos, apocalípticos y perfectamente adecuados para la tormenta que pretendía desatar. Carnicería, hambre, pestilencia y catástrofe, reflexionó Skignau. Quizás debería cambiarme el nombre a juicio para completar la lista. 8 más de 30 capítulos disponibles y actualizaciones diarias. @patreon.com/agenduilig comentarios 7 comentarios votar. Quedan 2. Chapter 97. Chapter 97. Plotting de Ascensión 2. Los 4 nuevos guerreros eran apenas una cabeza más bajos que Skignau, con una estatura aproximada de 7,5 metros. Cada uno estaba equipado con múltiples módulos de armas, que combinaban la letalidad en el combate cuerpo a cuerpo con la balística de largo alcance para garantizar la ausencia de debilidades tácticas. Una vez que se hubieron adaptado a sus nuevos cuerpos, Skignau emitió su primera directiva. Esta es una misión de búsqueda e identificación. Debes rastrear este planeta en busca de Cybertronianos que llegaron durante las eras antigua y primordial, han dormido durante eones, pero su poder no debe subestimarse. Avísame en cuanto encuentres alguna pista. No actúes por tu cuenta. Carnicería, hambre, pestilencia y catástrofe saludaron al unísono. Por tu orden, señor Skignau. El término Decepticon designaba una facción, pero los objetivos de Skignau eran los Cybertronianos puros. Aquellos que no pertenecían a ninguno de los 2 bandos o que habían existido antes del cisma. Buscar estas antiguas chispas para extraer una chispa de clase comandante era ahora su máxima prioridad. No había enviado a Brawl para esta tarea porque Brawl no formaba parte de su círculo íntimo. Solo a estos 4, cuyas puertas lógicas estaban ligadas a las suyas, se les podía confiar el verdadero objetivo de su ascenso. Tras la partida de los jinetes, Skignau inspeccionó la enorme cantidad de recursos que Carl le había proporcionado. Era suficiente para construir 4 escuadrones de élite adicionales. No había que desperdiciar nada. Le indicó a Brawl que trajera una flota de drones trabajadores para iniciar un proyecto masivo de expansión y refuerzo de las bases 1 y 2. Brawl, que había estado destinado en la base 2 para gestionar la logística, nunca vio a los jinetes. Esta era la póliza de seguro de Skignau. Si los humanos o los Autobots alguna vez rastreaban la señal hasta Alaska, atacarían primero la base 2 y a Brawl, dándole a Skignau tiempo suficiente para reubicarse o reaccionar desde la base 1. En agradecimiento por sus servicios, Skignau incluso había fabricado un conjunto personalizado de blindaje externo reforzado para Brawl, convirtiendo al robot transformable en una fortaleza andante aún mayor. Base Nest. Diego García. Una enorme nave de transporte Decepticon, la misma que fue capturada durante la batalla del Cañón de Conas, se elevó lentamente hacia el cielo. Sin embargo, sus pasajeros no eran la vanguardia de Megatron, sino una fuerza mixta de Autobots y agentes de Nest. Maldita sea. En un rincón de la bodega de carga, el coronel Lennox cerró de golpe su teléfono satelital, desahogando su frustración con Epps. Robert, ese arrogante Lawrence está pidiendo nuestro plan de vuelo otra vez. ¿Acaso cree que tenemos que presentar un informe cada vez que respiramos? ¿Quién se cree que es? ¿El secretario de Defensa? ¿El presidente? La victoria en Conas Canyon fue aplastante. A pesar de un feroz contraataque Decepticon que dejó varios Autobots dañados y equipos Nest diezmados, el botín fue sin precedentes. Un transporte pesado funcional y docenas de chasis Decepticon para su estudio. El director Lawrence, el hombre que había impulsado la agresiva estrategia táctica, había aprovechado la victoria para impulsar su posición política. Ahora, trataba a Nest como si fuera su reino personal.
Si bien el acuerdo inicial establecía que la nave pertenecía a los Autobots y los cuerpos a los humanos, Lawrence claramente buscaba apoderarse también de la nave. «Está buscando un ascenso, Will», dijo Epps encogiéndose de hombros, manteniendo la calma. Y con la reacción del público ante la tecnología alienígena, incluso el presidente está siendo ambiguo. Llamar a Keller no servirá de nada ahora mismo. Lennox suspiró, frotándose las sienes con cansancio. Sabía que Epps tenía razón. El atractivo de la tecnología para viajes espaciales era un canto de sirena al que ningún político podía resistirse. Cerca de allí, Optimus Prime observó la tensión y se acercó. «Lennox, ¿qué te preocupa?» «Nada, Optimus», mintió Lennox rápidamente. «Solo estoy coordinando los sectores de patrulla. Los Decepticons restantes han desaparecido por completo desde que se derrumbó el cañón». Optimus observó al humano por un instante, sus ópticas azules se atenuaron ligeramente. «Estoy seguro de que están tramando algo en secreto. Si encuentras el más mínimo rastro de una señal electromagnética anómala, no nos lo ocultes». «Te doy mi palabra», prometió Lennox, aunque sentía el peso de las luchas internas burocráticas humanas que amenazaban la alianza. En la sección Autobot de la bodega, dos caras nuevas se encontraban junto al equipo original y las hermanas Arcere. Uno era un guerrero elegante, de color gris plateado, con dos cuchillas de aleación, Sideswipe. El otro era un médico de complexión media, de color azul y negro, Holt. Habían llegado el día anterior, siguiendo la señal que Optimus había dejado cerca de Diego García. Holt era el antiguo ayudante de Ratchet, un médico de campo muy hábil. Sideswipe, por otro lado, había logrado colarse en un transporte de los Wreckers para llegar al frente. «Este planeta es hermoso, maestro», dijo Sideswipe a Ironide, lanzando una de sus espadas a toda velocidad. «Pero los lugareños parecen, un poco ariscos». «Tienes suerte de que Bumblebee haya vuelto con el chico», gruñó Ironide. «Si te oyera llamar espinosos a sus humanos, te sacaría el tubo de escape de un golpe». «¿Dónde está nuestra base de operaciones, Optimus?», preguntó Sideswipe, mirando a su alrededor. «No tenemos una base independiente», respondió Optimus. «Los humanos aún no nos permiten tener nuestro propio territorio soberano. Este es nuestro hogar». «¿Qué? ¿Vivimos con ellos?». Sideswipe parecía horrorizado. «¿Cómo vamos a repostar sin que nos vean?». «La energía no es un problema», intervino Ratchet. «El ataque a los Conas proporcionó suficientes cubos de energón para un ciclo. Y esta nave está bien abastecida. Por ahora somos independientes». Optimus asintió solemnemente. «Estamos en un período delicado de cooperación. Una base soberana es secundaria. Nuestro objetivo principal es la erradicación total de los remanentes Decepticon, específicamente del que nació aquí, Skignaw». Mientras los Autobots conversaban, la nave de transporte cruzaba el océano, dirigiéndose hacia otro continente. Iban camuflados, invisibles al radar humano. De repente, cuando la nave cruzó el límite del desierto, un interceptor Foxhound apareció fugazmente entre las nubes a sus espaldas. Como un pájaro con un ala rota, el avión plateado se precipitó hacia la arena. A tan solo 100 metros sobre las dunas, el interceptor desafió las leyes de la física, deteniéndose bruscamente en el aire. Su morro se elevó, las llamas azules de sus propulsores se encendieron y desapareció entre la bruma abrasadora del desierto. Más de 30 capítulos disponibles y actualizaciones diarias. @patreon.com/agenduilir comentarios 7 comentarios votar. Quedan 2. Chapter 98. Chapter 98. The Pyramids 1. Eso estuvo cerca. Skignaw dejó escapar una larga bocanada de aire frío. Menos mal que es una nave de transporte sin sistemas de escaneo avanzados, de lo contrario me habrían detectado en sus pantallas de visualización frontal. Skignaw se dirigía hacia una posible pista encontrada por Ambre cuando se topó con el enorme transporte Decepticon, el mismo en el que habían llegado Squarp y los demás. Los siguió por curiosidad, esperando encontrar a sus hermanos, pero las señales biológicas y las chispas Autobot que emanaban de su interior contaban una historia diferente. La batalla del cañón de Conas había sido un desastre. Los Decepticons no solo habían perdido la batalla, sino que también habían perdido su único recurso interestelar de largo alcance ante las fuerzas combinadas de Nest y los Autobots. Scorpions Laug, un fracaso absoluto, murmuró Skignaw, con las chispas palpitando de irritación. Sin Megatron, los Decepticons eran un grupo desorganizado, y ahora los Autobots contaban con una reina espacial a bordo.
Gracias a la velocidad cercana a la de la luz de esa nave, la movilidad de la alianza humano-autobot había aumentado exponencialmente. Aceleró sus motores al máximo, manteniéndose a baja altura. Debajo de él, las arenas movedizas de Egipto comenzaron a dar paso a las majestuosas siluetas geométricas de las pirámides. Dado que la legendaria batalla entre los caídos y los 6 primordiales tuvo lugar cerca del cosechador de estrellas, Skignau ordenó a sus 4 jinetes que comenzaran su búsqueda allí. La meseta de Giza era el epicentro lógico. Poco después, divisó a Ambre de pie cerca de una pirámide más pequeña y menos frecuentada. Lord Skignau saludó a Ambre, con su pesada armadura cubierta por una fina capa de polvo del desierto. Ambre. Abre el camino. Mientras se dirigían hacia una entrada lateral, Ambre le informó. Maestro, he detectado un sello electromagnético especializado en la base de esta estructura. Coincide con los protocolos de blindaje kibertronianos de la primera época. En este mundo, la mayoría de las pirámides fueron construidas por antiguos Transformers o influenciadas por ellos. Entrar en ellas no era profanar tumbas. Era una inspección de una vivienda. Navegaron por un agujero irregular excavado en la ladera de la piedra caliza. La sutileza nunca fue el fuerte de Ambre. En lo profundo de los túneles oscuros, se encontraban bloqueados por una puerta metálica de 20 metros de altura, corroída y marcada por la oxidación. Los ojos rojos de Skignau brillaron intensamente al iniciar un escaneo de las capas profundas. La estructura atómica del metal era inconfundible. Enlaces moleculares kibertronianos, de atracción mutua. Ábrelo, ordenó Skignau. El hambre se apoderó de los bordes de la puerta. Con un chirrido metálico, el sello se rompió. Silbido, una ráfaga de aire estancado, con millones de años de antigüedad, salió disparada. Al disiparse el polvo, la luz de sus ópticas reveló una gran silueta humanoide desplomada contra la pared del fondo. Skignau retrajo su arma y sus ventiladores de refrigeración disminuyeron la velocidad. No había rastro de chispa. Ni energía. Solo silencio. Se acercó al antiguo guerrero, pero cuando sus dedos metálicos rozaron la hombrera para quitar la arena, un suave chasquido resonó en la cámara. La estructura entera se derrumbó, convirtiéndose en un montón de polvo metálico gris. Skignau se congeló. 1.000.000 de años, incluso el metal kibertroniano, sin el constante aporte de energón y una chispa pulsante, acaba perdiendo su integridad estructural. La temperatura, la humedad y el lento avance del tiempo habían convertido a un soldado legendario en un montón de cenizas. Skignau salió de la pirámide y contempló la vasta meseta. De repente, tuvo una revelación. Si las pirámides son tumbas, ¿acaso cada una de ellas es un ataúd para un kibertroniano caído? La idea le provocó una sacudida en la cabeza. Hambre, llamen a los demás. Necesitamos una limpieza total de la meseta. La emoción duró poco. Durante las siguientes horas, carnaje, pestilencia y catástrofe irrumpieron sistemáticamente en todas las pirámides sin excavar del sector. No encontraron más que asfalto artificial, los restos momificados de reyes humanos. Para los Decepticons, estos valiosos tesoros culturales no eran más que desechos biológicos, desechados mientras buscaban a los de su propia especie. Lord Skignau, sin firmas. Aquí solo hay humanos, amo. Skignau contempló la meseta profanada y suspiró. Parecía que su teoría era errónea. Si bien los antiguos kibertronianos habían construido las primeras estructuras, las dinastías humanas posteriores simplemente habían imitado a sus dioses, construyendo sus propias cajas de piedra para albergar a sus muertos. Basta, señaló Skignau. Carnaje y Hambre, tomen sus equipos y reanuden la búsqueda global. Amplíen el radio. Y manténganse alejados del ejército humano. Nest está activo. Una vez que los jinetes se marcharon, Skignau abrió un canal encriptado con Alice. Traducción. Alice. Necesito que Carl movilice a sus consultores y contactos gubernamentales. Quiero un análisis exhaustivo de cada texto histórico y rumor arqueológico relacionado con los gigantes de hierro o los dioses del cielo. La búsqueda manual era demasiado lenta. Necesitaba que la máquina de información humana hiciera el trabajo pesado. Traducción. Si Carl duda, o si su lealtad flaquea, reemplácenlo. La mirada de Skignau era fría. Sabía cómo funcionaban los humanos. Una vez que el lisiado recuperaba sus piernas, lo primero que hacía era deshacerse de sus muletas. Carl, ahora un magnate tecnológico multimillonario, empezaba a tener ideas sobre la independencia. Según los informes recientes de Alice, Carl había estado haciendo acercamientos discretos a la CIA. La Agencia Central de Inteligencia.
Entrometidos y chismosos que no sabían cuando estaban en desventaja. Carl, no me decepciones, susurró Skignau al viento del desierto. Si intentas agarrarme la garganta, te arrancaré el brazo de un mordisco. El mundo secreto de la logística de alto riesgo nunca es completamente hermético. A pesar de los esfuerzos de Carl, el tráfico masivo de metales de tierras raras y sustancias químicas restringidas hacia Alaska había activado una alarma silenciosa en los sótanos de la CIA. 2 semanas antes, un conductor de un convoy del grupo Carl, un hombre que no fumaba, fue sorprendido fumando un cigarrillo en su habitación de motel. Esa pequeña discrepancia dio pie a una operación de vigilancia que rastreó la ruta hasta la remota región del norte. Una noche, Carl se despertó. No estaba en su ático de Miami. No estaba entre sus sábanas de seda. Estaba en una habitación fría y sin ventanas, y las 2 modelos con las que se había acostado no estaban por ninguna parte. Pasó la noche bajo custodia de la agencia. Al amanecer, ya estaba de vuelta en su oficina, pero era un hombre diferente. Oye, ¿vas a aceptar mis condiciones o no? Carl apretaba un teléfono especializado e imposible de rastrear, con el rostro pálido por la ansiedad. Está pidiendo más. Documentos históricos. Artefactos antiguos. Está buscando algo importante. Paciencia, señor Carl, respondió una voz masculina tranquila y firme. Los altos mandos aún están debatiendo su solicitud de inmunidad y protección especial. Mierda. Siseó Carl. Con ustedes todo es un debate. El grupo Carl se me escapa de las manos. Me están haciendo perder el tiempo. Colgó el teléfono de golpe y respiró hondo con dificultad. Tras un instante, metió la mano bajo el borde de su escritorio de caoba y pulsó un pequeño botón oculto. Más de 30 capítulos disponibles y actualizaciones diarias. @patreon.com/agenduilig comentario 5 comentarios votar. Quedan 2. Chapter 99. Chapter 99. De Primeval Forest. Medio minuto después, se abrió la puerta de la oficina. Una mujer vestida de secretaria, de rasgos dulces y una gracia felina muy natural, entró. Sin esperar la orden de Carl, se colocó justo detrás de él y comenzó a masajearle los hombros. Reclinándose en el lujoso cuero de su sillón ejecutivo, Carl cerró los ojos, saboreando el lujo por un momento antes de preguntar repentinamente: «Helena, ¿dónde está la señorita Alice?» «La señorita Alice salió hace un momento», respondió Helena, sin dejar de masajearla con ritmo constante. «¿Fuera?» dijo. «¿Dónde?» Parecía, las manos de Helena vacilaron por una fracción de segundo, un destello de duda cruzó sus ojos. «Hablar alto». «Sí, señor Carl», balbuceó Helena, sobresaltada por su tono cortante. Según su agenda de hoy, iba a reunirse con el gobernador. «Advant». Al oír el nombre del gobernador, la expresión de Carl se tornó venenosa. «Maldita sea. Maldita sea ella». Rugió Carl para sus adentros. «El grupo Carl es mío, Alice. No tuyo. Y desde luego no de ese monstruo de metal. ¿Quién se cree que es? ¿Solo porque me dio tecnología alienígena y solucionó algunos problemas menores? Nadie se queda con lo que es mío». Los pensamientos de Carl eran un torbellino caótico de resentimiento. Se suponía que la mujer llamada Alice era una solucionadora temporal, pero seguía siendo vicepresidenta, tratándolo a él, el director ejecutivo, como si fuera un fantasma. No puedo esperar más», decidió Carl, con una mirada severa. Aún no había revelado la verdadera identidad de Skignau a la CIA. Estaba jugando a 2 bandas, exigiendo inmunidad total y protección física antes de entregar al rey alienígena. Se consideraba un negociador en igualdad de condiciones con la agencia. Absorto en sus planes, Carl no se percató de la intensa lucha que se reflejaba en el rostro de Helena mientras ella observaba la parte posterior de su cabeza. Miami. Un restaurante de alta gama. Sean, Arya y los otros 3 miembros del grupo original estaban sentados alrededor de una mesa. Reían y charlaban, pero todos evitaban cuidadosamente el tema de Carl. Un año antes, los 6 habían tenido un encuentro aterrador con una máquina alienígena. Pero a diferencia de los protagonistas de las películas, 5 de ellos habían vuelto a sus vidas cotidianas. Solo Carl parecía haber descubierto un destino oculto, alcanzando en un año un estatus que ellos no podrían lograr en toda una vida. Carl no había asistido a la reunión de hoy. Cargaba con una pesada culpa, aunque no la expresaba. La sensación de haber traicionado al grupo al monopolizar la colaboración con los extraterrestres para sí mismo. Mientras comían, un boletín de noticias apareció brevemente en el televisor del restaurante. Noticia urgente. Sun Post.
La reportera que aparecía en pantalla parecía hiperestimulada, con los ojos muy abiertos. Última hora. Steven Carl, director ejecutivo del grupo Carl, sufrió una trágica caída por las escaleras de su mansión esta madrugada. Se hizo a un lado para mostrar un lujoso hospital privado al fondo. A las 12:30 p.m., hace exactamente 8 minutos, los funcionarios del hospital declararon formalmente que los esfuerzos de reanimación habían fracasado. Estrépito, un vaso se hizo añicos en el suelo del restaurante. Sean y los demás se quedaron paralizados, mirando la pantalla con incredulidad. El genio de la tecnología de Miami había desaparecido. La vida de Carl había sido un torbellino de cámaras y guardaespaldas, pero su funeral fue sorprendentemente discreto. Aparte de su familia más cercana, solo el grupo de Sean acudió a darle el pésame. No muy lejos de la tumba, un largo sedán de lujo negro permanecía con el motor en marcha. A través del cristal tintado, Alice observaba la escena con rostro impasible. Nadie desafía la voluntad del maestro. Dado que Carl se había convertido en una variable que decepcionaba al maestro, simplemente dejó de ser necesario. Los medios de comunicación se volvieron locos. ¿Conspiración o accidente? La caída de un titán de 22 años. Por un momento, el mundo empresarial pareció un estanque de tiburones, con rivales preparándose para desmantelar el grupo Carl. Pero entonces Alice dio un paso al frente. Armada con un acuerdo de sucesión y fideicomiso perfectamente falsificado, firmado por Carl antes de su muerte, asumió oficialmente la presidencia. En tan solo 3 meses, había tejido una red más sólida que la que Carl había logrado en un año. En 3 días, la prensa negativa desapareció. La atención del público se centró en el siguiente tema de actualidad. Bajo la dirección de Alice, el grupo Carl, ahora Corporación Aura, abandonó su estrategia individualista. Vinculó a importantes sindicatos políticos humanos al éxito de la compañía mediante participaciones compartidas. En un mes, Aura Corp monopolizó todo el mercado móvil estadounidense. Nadie sospechaba de Alice. Simplemente asumieron que las tácticas temerarias de Carl habían provocado una represalia fatal. Un bosque primigenio. En un continente donde el sol dictaba las leyes de la supervivencia, Skignaw se encontraba frente a una densa pared de selva ancestral. Miró a Alice, que estaba de pie junto a Black Panther. En los pocos meses transcurridos desde que la había visto, ella había adoptado por completo el aura de una despiadada feo poderosa, si se ignoraba la absoluta sumisión que mostraba al enfrentarse a él. Aprovechando los vastos recursos del grupo, contrató a historiadores de renombre mundial para que analizaran textos antiguos en busca de gigantes de hierro. Habían reducido la búsqueda a 5 lugares. Este bosque era el más prometedor. Este es el lugar, maestro, informó Alicia. Los registros indican que hay una tribu primitiva a 48 kilómetros de profundidad en esta selva. Han venerado una gran espada de metal durante más de 1000 años. Su última oración respondida registrada data de hace 74 años. ¿Hace 74 años? Skignaw ladeó la cabeza. El mismo año en que Megatron se estrelló en el Ártico. Curiosa coincidencia. Mis exploradores confirmaron la existencia de la tribu, continuó Alicia. Pero les ordené que no entraran en la cueva de los sacrificios para evitar perturbar el lugar antes de tu llegada. Bien hecho, Alice, dijo Skignaw, genuinamente impresionado. Él y los jinetes habían pasado 2 meses sin encontrar nada. Alice había dado con 5 pistas en una. El poder de la organización humana, hice bien en ponerte al mando. Miró el bosque, luego a sus leales drones. Alice, quédate con Aura Corp. Continúa con el flujo de recursos. Black Panther se quedará contigo como tu guardián personal. Black Panther parecía algo reacio a dejar a su amo, pero obedeció. Alice hizo una profunda reverencia. Gracias, amo. Skignaw regresó a la jungla. Hizo una señal a Carnage, Famine, Pestilencia y Catástrofe. Estos se pusieron en modo de vuelo y rugieron hacia la copa de los árboles. Si un sacrificio fue respondido hace apenas 70 y tantos años, significaba que la chispa dentro de esa cueva no era solo ceniza. Estaba esperando. Más de 30 capítulos disponibles y actualizaciones diarias. @patreon.com/agenduilig Comentarios 6 comentarios votar. Quedan 2. Chapter 100. Chapter 100. The Commander Classes Part 4. En lo profundo del bosque primigenio, donde los imponentes árboles ocultaban el sol, un ancho río surcaba el paisaje. En una pequeña llanura que bordeaba el agua se alzaban una docena de sencillas chozas con techos de paja. Una aldea primitiva. Skignaw sobrevoló el asentamiento por un instante.
Era exactamente como Alice lo había descrito. Una tribu atrapada en el tiempo, cubierta con hojas y pieles de animales, armada únicamente con lanzas de piedra y arcos de madera. Parece que los Cybertronianos no se molestaron en enseñarles a construir armas de verdad, puede que los exploradores humanos de Alice no lo vieran, pero Skignaw pudo comprobar de un vistazo que el nivel de amenaza táctica de la tribu era exactamente cero. La cueva de los sacrificios se encontraba en una cresta cercana. Skignaw sobrevolaba la cima, observando a los guardias tribales en la entrada. Miró a Carnage. Masacre. Bajad y neutralizadlos. Hacedlo en silencio. Por sus órdenes, maestro. Carnage hizo honor a su nombre. Era una criatura de letalidad refinada, razón por la cual Skignaw le había dado esa denominación. Retrayendo una sección de su antebrazo, desplegó una vibrocuchilla dentada, similar a un hueso, y cayó. Los guardias ni siquiera oyeron el zumbido de sus estabilizadores antes de quedar silenciados. Skignaw descendió con los otros tres. Se detuvo en la entrada de la cueva, considerando la disposición táctica. Pestilencia, catástrofe, quédense aquí. Aseguren el perímetro. Que nadie se acerque. Sí, amo. Con la retaguardia protegida, Skignaw hizo señas a Carnage y Famine para que lo siguieran hacia la oscuridad. Skignaw siempre había sido un buscador precavido. En pocas palabras, valoraba su vida por encima de todo. No solo tenía una vida que perder. Si era capturado o eliminado, sus cristales de memoria podrían ser extraídos por los Autobots u otros Decepticons, revelando potencialmente secretos que causarían daños catastróficos a sus planes. Mientras caminaban, Carnage y Famine se tensaron repentinamente e intercambiaron una mirada tensa. Maestro, fluctuaciones de energía. Clase comandante, pero extremadamente débiles. Lo siento, respondió Skignaw, bajando la voz a un tono grave y metálico. Al ser de un nivel de combate superior al de sus subordinados, había percibido el pulso primero. Procedan con precaución. Skignaw desplegó todas sus armas. Un león usa toda su fuerza incluso para cazar un conejo, y él se adentraba en la guarida de un guerrero de un nivel muy superior al suyo, cuyo estatus se desconocía. La cueva descendía con una pendiente constante de 30 grados. No era ancha, pero sí inquietantemente recta, con las paredes alisadas como si hubieran sido sometidas a un calor intenso. Ahora se encontraban en las profundidades de la montaña. Crujido. El suelo estaba cubierto de huesos. La mayoría eran restos de animales, pero Skignaw distinguió la inconfundible forma de cráneos humanos entremezclados. Observó los restos mientras sus procesadores zumbaban. Así que la tribu no solo ofreció ganado, los Cybertronianos no tenían utilidad para las ofrendas biológicas. Necesitaban energía pura. Skignaw se preguntaba por qué este ermitaño de clase comandante permitía que los lugareños arrojaran basura en su santuario. Quizás era para mantener su imagen de Dios, impidiendo que las hormigas se dieran cuenta de que su deidad se estaba desangrando. Una luz tenue y parpadeante apareció más adelante. El final del túnel. Maestro, objetivo a la vista. Skignaw alzó la vista. Incluso en la oscuridad, sus ópticas captaron la escena con claridad. Apoyado contra la pared del fondo, había una figura completamente distinta a la estética moderna de los Decepticons. Era esquelética, con proporciones desproporcionadas. Un torso largo y piernas cortas y dentadas. La máquina no reaccionó a su presencia. Skignaw pasó junto a Carnage y Famine, aunque sus subrutinas internas de combate permanecieron al límite. De cerca, el aspecto desfigurado tenía sentido. Ambas piernas del antiguo guerrero habían sido cercenadas a la altura de la rodilla. Todo el cuerpo estaba cubierto de microfracturas, como un jarrón de porcelana roto y pegado. La cueva en sí parecía menos una formación natural y más un cráter de impacto excavado en la montaña. Una la cabeza colgaba lánguidamente, aparentemente sin vida. Un trozo de hierro oxidado. Solo la cámara de chispa, parcialmente expuesta en el pecho y que pulsaba con una tenue e irregular luz violeta, demostraba que el dios seguía en línea. Perdóname, pariente, susurró Skignaw, con la voz desprovista de empatía. Necesito tu chispa. Se abalanzó. Pero en el instante en que sus dedos rozaron las placas del pecho, el cadáver cobró vida. Dos brillantes lentes rojas se encendieron en la penumbra. Uno que... Antes de que Skignaw pudiera reaccionar, una enorme y antigua espada larga surgió de las sombras con una velocidad cegadora. Un sonido metálico. Skignaw salió despedido y su armadura crujió al chocar contra la pared de la cueva. Maestro. ¿Está usted en condiciones de funcionar? Carnage y Hambre corrieron a su lado.
Estoy bien, gruñó Skignau, incorporándose. Se miró el antebrazo. Había una profunda marca en el metal. No lo suficientemente profunda como para dañar la extremidad, pero los bordes estaban carbonizados. La herida cicatrizaba muy lentamente, como si algo en la hoja estuviera corroyendo sus nanobots. La antigua máquina no respondió. Permaneció allí, con sus niveles de energía agotándose. Tras un largo silencio, una voz áspera y ancestral resonó en la cámara. ¿Quién eres? ¿A qué supremo sirves? No reconozco tu linaje, 1Y. ¿Qué ciclo es este? ¿Cuánto tiempo lleva ardiendo el sol? Skignau no respondió. No podía permitirse el lujo de entablar una conversación. Volvió a arremeter, con una intención fría y letal. Auge. Esta vez, las garras de Skignau se clavaron profundamente en el pecho del guerrero. Sintió como las antiguas aleaciones cedían, pero sus ópticas se abrieron de asombro al sentir la enorme densidad de los sistemas internos. La mandíbula del anciano se movió, intentando hablar mientras alzaba su espada por última vez. Skignau sujetó el núcleo y lo arrancó hacia afuera con un violento giro. ¡Auk! Un grito desgarrador y distorsionado llenó la cueva. La espada larga cayó al suelo con un estrépito, y los brazos del anciano quedaron flácidos. Todo resuelto. Sin víctimas. Skignau miró la esfera de energía violeta rojiza que pulsaba en su mano. Rápidamente sacó un recipiente de contención especializado de su compartimento de almacenamiento y selló la chispa en su interior. La luz era tenue, parpadeando como una bombilla moribunda. Sus reservas de energía eran peligrosamente bajas. Según Skignau, incluso si no hubiera intervenido, esta chispa se habría extinguido en pocos años. «Maestro, ¿está muerto?», preguntó Ambre, mirando el cuerpo inmóvil. «Extinguida», asintió Skignau. Se arrodilló y recogió la espada larga. A pesar de tener 1.000.000 de años, el filo seguía siendo lo suficientemente afilado como para partir una molécula, y la hoja poseía una propiedad corrosiva natural. Una buena espada, reflexionó Skignau. Le faltaba un arma cuerpo a cuerpo propia. Observó el cuerpo. Carnage, famine, asegura el chasis. Incluso roto, esta aleación es valiosa. Sí, amo. Skignau se dio la vuelta y los guió de regreso fuera de la cueva. Afuera, algunos cuerpos humanos yacían en la tierra. Al parecer, la tribu había intentado atacar en masa a Pestilencia y Catástrofe, solo para darse cuenta de la diferencia entre dioses y monstruos. Pestilence. Ordenó Skignau, lleva este chasis de vuelta a la base 1 en Alaska. Asegúrate de que Brawl no vea lo que llevas. Entre sus 4 lugartenientes, Pestilencia era el más disciplinado e introvertido, la elección perfecta para una misión de transporte delicada. Carnicería y Catástrofe estaban demasiado centrados en la destrucción, y Hambruna era demasiado inquieta. Una vez que Pestilencia desapareció en el cielo como un punto negro distante, Skignau se volvió hacia los demás. Nos ponemos en marcha. Durante las siguientes 24 horas, Skignau y los jinetes restantes visitaron los otros 4 lugares que Alice había identificado. 2 de ellos eran callejones sin salida. Los otros 2 contenían los restos de antiguos buscadores, pero, al igual que el de las pirámides, hacía mucho que se habían convertido en polvo. Sus chispas habían desaparecido hacía eones, dejando tras de sí solo cáscaras oxidadas que se desmoronaban al tacto. Demostró que el comandante en el bosque había sido una anomalía, un milagro de supervivencia. Skignau estaba satisfecho. Las probabilidades de encontrar a un ser ancestral vivo eran astronómicas, y lo había logrado. Su objetivo estaba cumplido.